Saludos cordiales, apreciados hermanos y amigos. Seguimos con la serie cuyo objetivo es examinar el alcance del estudio bíblico impartido en la organización religiosa. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. El título de esta tercera lección es Destinatario de las Escrituras Cristianas. Y el texto inicial está en el Evangelio atribuido a Marcos, en Marcos capítulo 1, y voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos fue escrito después del año 70, cuando el templo de Jerusalén ya fue destruido. Al analizar el escrito de Marcos, no queda duda que es una redacción romana, con el fin de explicar y justificar la destrucción y dispersión de la población que se consideraba elegida y protegida por el Dios Yahvé. El contenido de Marcos es un ataque a la creencia judía a través de Jesús de Galilea, quien critica y reinterpreta la ley, que crea un nuevo pacto y anula el de Moisés, que acusa a los fariseos de sepulcros blanqueados y se maravilla con un centurión romano diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Además, la culpa por la crucifixión de Jesús y por la destrucción del templo, Marcos imputa a los judíos de manera falsa y malintencionada. Ningún judío del siglo I aceptaría a un Mesías que ataca su fe en vez de salvarles, mucho menos en nuestros días, en que la información sepultada en el fondo de la historia está subiendo a la superficie y es exhibida en todo el mundo para todo el mundo. Sobre este Jesús romano, espero abordar el tema con la debida profundidad al final del segundo semestre de este año. No obstante, aquí le dejo un fragmento tomado del libro séptimo de la historia contra los paganos, obra de Paulo Orosio, teólogo e historiador hispano. Dice allí, y abro comillas, una vez que el Redentor del mundo, el Señor Jesucristo, vino a la tierra y fue inscrito como ciudadano romano en el censo de César, mientras las puertas de la guerra, como ya dije, se mantienen cerradas en feliz y tranquilo goce de la paz durante 12 años. César Augusto envía a su nieto Gallo para organizar las provincias de Egipto y Siria. Cierro comillas. Lo que puedo adelantar por ahora es que el cristianismo es una religión romana forjada por poderosos, no por frágiles pescadores galileos. Y eso se explica por la velocidad con que fue aprobado por el Senado romano y cómo la nueva religión cristiana desplazó a las existentes en el Imperio Romano. El canon del Nuevo Testamento o la Biblia cristiana fue un trabajo de selección también a cargo de los romanos. Y al concluir, el emperador Constantino pronunció su frase célebre de aprobación hasta hoy repetida, que el nuevo compendio político religioso es el libro sagrado, el libro de los libros. Los judíos valientemente se enfrentaron a los romanos para defender su fe y la casa de su Dios, el templo de Herodes. Así que el Jesús de los Evangelios, considerado el Salvador por el Imperio Romano, es un personaje rechazado por los judíos, con sólidos argumentos de manera categórica y definitivamente. De modo que el destinatario de los evangelios sinópticos, al principio, fueron los soldados del ejército romano y posteriormente la población civil del imperio. Otra literatura sobre la guerra judía, escrita con un lenguaje del género apocalíptico, es el último libro de la Biblia cristiana, el libro de la Revelación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, revelación de Jesucristo, se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Este libro, al igual que los evangelios sinópticos, es una retroproyección al periodo previo a la guerra del 70.
en la que se retrata y relata los hechos que precedieron al conflicto que terminó con la destrucción del templo de Herodes y la ciudad de Jerusalén. De allí la urgencia del mensaje cifrado o encriptado sobre lo que ha de suceder pronto. Y así fue. De nuevo, es un mensaje para las legiones romanas de cómo el Dios de los hebreos obró en favor del ejército imperial. El historiador judío Flavio Josefo escribió que Yahvé pasó a combatir desde las filas romanas en contra de su propio pueblo. Apocalipsis capítulo 11 versículos 7 y 8 dice: pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Note que el escritor tiene en mente la masacre del pueblo y la destrucción del templo, porque menciona los cadáveres en la plaza de la gran ciudad en la que fue crucificado Jesús, en la ciudad de Jerusalén, llamada con cierta ironía Sodoma o Egipto. Este mensaje, por tanto, no tiene nada de predictivo para nuestro tiempo, ni fue escrito para nosotros, ni como un instrumento de fe, ni como una norma de ética para la vida actual. Otro libro que también refleja el odio de los romanos por los judíos y por su religión es el Evangelio atribuido a Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 y el 9 y 10 respectivamente. Dice allí: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Aquí el Jesús ajusticiado ocupa el lugar de la Torá. Jesús es la ley, Jesús es Dios encarnado, y a pesar de que no fue reconocido por su pueblo, fue enaltecido por el Imperio Romano. En síntesis, Jesús es todo, y Yahvé fue reducido a la nada de la noche a la mañana. Este escrito es otra afrenta a la comunidad judía y a sus creencias. En plena concordancia con el Evangelio de Juan, claramente antijudío y antiley mosaica, es la carta conocida como la Epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Esta epístola igualmente desplaza y pretende anular la creencia religiosa de esa época y el judaísmo rabínico que se forjó a partir del siglo II. Está por demás mencionar, pero debo hacerlo, que el destinatario de esta carta no somos nosotros, ni usted ni yo, sino los hebreos, con el objetivo de modificar sus creencias y las costumbres religiosas. Muy bien, pasemos ahora a las diversas epístolas, empezando por las de Saulo de Tarso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Saulo de Tarso hace un corte de caja en la historia al prohibir a sus correligionarios de Corinto que hablen del Jesús real, del Jesús que trajinó por la zona de Galilea, y en su lugar hablar única y exclusivamente del Jesús diseñado e idealizado por Pablo, a quien le llama el Cristo. El apóstol intencionalmente se opone al Jesús de la historia, pero coincide con el Galileo en atacar y menospreciar la ley de Moisés y las costumbres judías de su época. Así que Jesús y Pablo en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento son dos autores que están en contra de la comunidad judía en general y en contra de la ley mosaica en particular.
Pablo opaca a Jesús y se impone el evangelio de Pablo. Así, las iglesias cristianas son completamente paulinas en su doctrina, aunque en el letrero aparezca el nombre de Jesús. Pablo es un aristócrata que se mueve por la casa del César, que escribe con las ideas de filósofos estoicos y platónicos, que tiene a su disposición una biblioteca ambulante, que cuenta con la financiación y el tiempo necesarios como para parir un nuevo pensamiento religioso que sustituya al judaísmo y, de ser posible, que lo elimine definitivamente. Sobre este Pablo romano, el apóstol de los gentiles, espero tratar al inicio del año que viene, el 2024. Uno de los textos que voy a citar está en Hechos capítulo 22, concretamente los versículos 27 y 28, que dice: Acudió el comandante y le preguntó: Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el comandante, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Muy bien, veamos ahora los destinatarios de sus cartas. Romanos capítulo 1, versículo 1 y el 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, a todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación, a ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En general, en todas sus cartas, Pablo aborda las dificultades de la comunidad a la que se dirige, creadas por la implementación de su pensamiento cristológico, y brinda consejos para zanjar las diferencias según el caso. Las epístolas remitidas por el apóstol no pretenden ser escritos divinos, ni son elaborados con el objetivo de servir a generaciones siguientes, y menos aún que sean considerados canónicos. Nada de eso pudo estar en la mente de Pablo, para quien el regreso del Mesías era tan inminente que ni él moriría, sino que sería arrebatado, como decía en su carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice: Después nosotros los que vivimos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Note que Pablo se incluye en ese viaje obligado, al decir: nosotros seremos arrebatados y estaremos con el Señor. Esto demuestra que el apóstol estaba más preocupado con el rapto, más que con cualquier otro tema. Estas epístolas, por tanto, no fueron escritas pensando en usted o en mí, mucho menos en los judíos, sino que fueron para los gentiles del Imperio Romano. Primera Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. Esta carta está dirigida a la comunidad de Corinto para atender las necesidades de la comunidad. Con el mismo objetivo fue escrita la segunda epístola, 2 Corintios 1:1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y a los Gálatas les envía una nota circular para las comunidades afines al pensamiento paulino. Gálatas 1:1 y 2 dice: Pablo apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Lo cierto es que todas sus cartas estaban dirigidas a una comunidad o a una persona, con un propósito definido, a un determinado grupo de personas con necesidades específicas.
En otro orden está el libro de los Hechos de los Apóstoles, una obra creada para vincular a Pablo con Jerusalén, con el templo, con Gamaliel y con los apóstoles de Jesús el Galileo. Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice Lucas: en el primer tratado, Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Con este libro, además, se otorga validez al supuesto apostolado de Pablo, por el cual se le había criticado. Primera Corintios 9:1 dice: no soy yo libre, dice Pablo, no soy yo apóstol, ¿acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? La famosa historia de la caída del caballo, debido a la aparición de Jesús y su designación para la obra misionera, tiene por objetivo legitimar el apostolado de Pablo. La mayoría de los académicos coinciden en que el libro de los Hechos no contiene casi nada de histórico. Finalmente, las cartas atribuidas a Santiago y Pedro tienen por destinatario a los judíos que residen fuera del territorio ocupado por las legiones romanas, es decir, fuera de Israel. Santiago capítulo 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Y primera Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por todo lo expuesto, el estudio de la Biblia cristiana en una institución religiosa, con la intención de usar como modelo de vida, es un delirio y un peligro, porque los consejos que en ella se brindan y la conducta que se practica no son aplicables a la sociedad actual, ni fueron eficaces para aquellas comunidades. El mismo fenómeno de antaño se repite continuamente. Conflictos en las iglesias, iglesias que se dividen y se descalifican mutuamente, pese al consejo y a la oración de Jesús, que está en Juan capítulo 17, versículo 21. Decía Jesús en su oración: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La oración de Jesús por la unidad de sus seguidores nunca fue oída ni respondida. Y a la luz del clamor del maestro de Galilea, la falta de unidad de sus seguidores es una de las razones por la cual el mundo no cree que Jesús fue un enviado del Dios Yahvé. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del psicólogo estadounidense Paul Ekman. Para definir una mentira, no solo hay que tener en cuenta al mentiroso, sino también a su destinatario. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.